¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos, muy buenas noches. Gracias como siempre por la sintonía. Un gusto trabajar por usted, más en esta época que es tan emocionante la política, ¿no? Pero verla de lejitos, no se acerque mucho porque salpica. Y cuando salpica mancha, y cuando mancha molesta. Bueno, aquí hablando de este bloque de unidad. Yo al venir al canal, cuando me decía el equipo de prensa, estos son los temas, esto es lo que está pendiente y candente, me preguntaba, ¿dónde los he visto antes? Creo que los he visto antes en alguna ocasión. Lo que yo digo, señores, algunos de estos caballeros ya hasta un grupo de parlamentarios tenían, ¿no es cierto? Todos desbandados. Bases sociales, en 5 años no se ha podido construir bases sociales. En 5 años un plan de gobierno serio y sólido, yo no veo. En 5 años que han tenido como una buena oportunidad el 2019. ¿Y ese 2019 qué legado nos han dejado? ¿Qué han hecho ese año en la que la población, a partir de su súplica, les ha dado tiempo? ¿Se acuerda usted del 2019 o ya hemos perdido la memoria? ¿Se acuerda del 2019? ¿Se acuerda cuando ellos entraron? ¿Se acuerda de la época de la pandemia? ¿Se acuerda que desaparecieron respiradores? ¿Se acuerda que había gente en Entel que se agarró la plata y se escapó del país? ¿Se acuerda de estos señores? ¿O ya de verdad nos agarró la amnesia? Una amnesia selectiva, pues nos acordamos unas cositas, pero otras no. Estos señores tienen bancada en el Parlamento, una bancada que nunca se sabe a cuál lado patea, porque un día patea para un lado, el otro día patea para el otro, lo que significa que estos señores han perdido su bancada, que su bancada está desbandada. Y ese desbande de bancada, están votando por el más, están votando por el menos, están con los cevistas o están con los zarcistas, con quien sea. Me pregunto, ¿no se supone que por sus frutos los conoceréis? ¿No se supone que hay antecedentes de lo que han hecho y ahora, a partir de todos esos antecedentes que hemos anotado, o de verdad otra vez al estilo Negro Arias, vamos a votar porque como tenemos odios por aquellos, entonces ni modo, votaremos por este? Y ahí tenemos, ¿no? Un Negro Arias que como odiábamos al más, entonces votamos por el negro y ahí está nuestro castigo. Sí, señores, vamos a hacer lo mismo. Hay tanto de qué hablar el día de hoy, pero por favor permítanme, tengo invitados de lujo y voy a darles la más cordial bienvenida. Ahora que me estoy dando cuenta, estoy con 2 exdirectores de La Razón. Es la noche de los ex. Es la noche de los ex. Bueno, voy a empezar con ella, si me lo permites, por favor. Qué gusto tenerle en el programa. Claudia Benavente, periodista, exdirectora de La Razón. Gusto de que estés en el programa, Claudita querida. Un placer estar contigo, Verónica, siempre. Y el otro ex. Y al otro ex. Y de verdad que los dos de La Razón. Qué gusto tenerte también, Cachito, de tanto tiempo. No te tenía en el programa, qué lindo verte. Cacho Herrera, periodista, comunicador social y exdirector de La Razón también, ¿sí? También. Hola, Cachito. Yo tengo, saludándolas a ambas, el gusto, la anécdota quizás, de haber sido el responsable de los 2 rediseños de La Razón. ¿Ah, sí? Sí. En el año 2000 trabajé con un grupo de colombianos. Ajá. E hicimos el primer relanzamiento de La Razón. ¿Ya? 10 años después volví e hice el segundo relanzamiento de La Razón. Digamos, de todos los ex, tengo ese gusto. Qué lindo. Cuando tú salías, ¿Claudia entraba? Claudia entraba. ¿Así Sí. fue? Hubo un tiempo sin director o directora, pero después... Creo que Gonzalo Serrate se hizo un cargo un poquito, ¿no? Como director no. Hubo un tiempo. A un tiempo, pero Sí. y luego tú entraste. Y luego entré, ¿sí? pero sí, después de la dirección de Cacho, Qué yo gran con desafío, un paréntesis, ¿no? ahí. Qué lindo desafío, Sí. porque un medio de comunicación importante fue, creo, uno de los más trascendentes. Y bueno, ahora los tengo aquí porque esa vena comunicacional de ustedes, periodistas, pues no se pierde jamás. Y pueden no estar dirigiendo una cosa, pero están dirigiendo otra. Y ellos saben mucho. Cachito querido, lo que yo decía al principio del programa, ¿estoy mal? ¿Estoy loca? O sea, estos señores no los hemos visto ya antes, no han hecho algunas cosas previas ya. Hiciste una puntualización que me pareció muy importante, es quiénes tienen en este momento bancadas y quiénes no. De la imagen, formalmente, Carlos Mesa
Sí. Sigue siendo el principal dirigente de Comunidad Ciudadana y tiene una bancada, por supuesto, disgregada, desbandada. Y Efraín Suárez, que está en representación en la imagen de Luis Fernando Camacho, es de la Alianza Creemos, que también llegaron con una bancada, pero ni bien llegaron, se diseminaron, sobre todo la gente que llegó por la vía de Johnny Fernández, porque Creemos vive por obra y gracia de UCS. Se han hecho unas alianzas y el soporte político partidario en el caso de Creemos es UCS. Y en el caso de Comunidad Ciudadana es el FRI, que el FRI decidió apartarse y ahora está apoyando pero no a te olvides Tuto que Tuto, no te olvides que Tuto se bajó, ¿no ve? Y no se bajó gratis, se bajó y dejó a alguna gente para que se haga alianzas, para que entre al Parlamento, o se bajó así tan gratis y no pido nada más. No, lo que pasa es que en la elección de 2020 Tuto Quiroga se bajó y no logró bancada alguna, no logró. No, o sea, porque, ni gente de su entorno. Porque cuando uno declina la candidatura, caen todos los candidatos. Lo sé. Sí. Y no puedes ya reinscribir, ni mucho menos. No, pero, y bueno, ni no ganó. De repente había la opción de que se negocie con ministros. No lo sé, pero no ganó ni participó. Sí. Pero lo que está ocurriendo es lo más sui generis, porque parlamentarios de Comunidad Ciudadana, disidentes, y parlamentarios de Creemos, disidentes, por ejemplo, han buscado a otras opciones que van a tener cierto protagonismo en esta elección. Por ejemplo, Manfred Reyes Villat, sin tener, digamos, ni partido ni nada, ya tenía su bancada. Sí, una cosa increíble. Un grupo se fue con Tuto Quiroga, otro grupo se ha ido con Samuel Doria Medina, ¿no? Entonces, como le está yendo mal a ambos, porque la unidad está haciendo aguas, ya están buscando a Jaime Dun. Entonces, sí, exactamente. El otro día tenía aquí yo un invitado que lo ha esperado en la puerta, Jaime Dun, así para por favor charlaremos. Pero eso dice mucho de la gente que los rodeaba, o no dice nada, o estoy perdida, pero es que yo no entiendo cómo podemos seguir creyendo en gente que ya una vez hizo, la otra vez hizo, trató de construir algo pero se le fue al tacho, armó una bancada y su bancada ahora está por todos lados, que no tiene capacidad de tocar el silbato y que todos se cuadren. ¿Qué opinas, Claudita? Veo, Verónica, este mismo efecto martillazo en un vidrio, tanto en las fuerzas de oposición como en los distintos pedazos del MAS, que me parece que ya son más de dos. Creo que ya no solamente es evistas y arcistas, creo que hay algo más. Pero vamos más, pues. Vamos de repente hay más, porque parece que es el tiempo de las alas, de las candidaturas, pues, lo mismo que está sucediendo en las oposiciones, ¿no? Esto ¿te que acuerdas, Claudita, notaba del Cacho. ¿Qué parte del MNR? Del 64? ¿De cuál? Son tantos. El MNRI, el MNR histórico, y de Condepa, los condepistas rebeldes, los condepistas... O sea, esto es una historia de siempre. O el propio MIR en su momento, ¿no? Los obispos, en ADN los pitufos y los dinosaurios. En el MIR igual vimos varias ramas, ¿no? ¿El MBL de qué era? ¿De qué división era? El MBL estaba con Toño Araníbar. Claro, pero ¿de dónde venía? También venía del MIR también. De la división del MIR, sí, ¿cierto? Había el Movimiento Bolivia Libre, el MBL, y por otro lado los Cabreados con Juan del Granado, que también fueron como un siguiente capítulo del MAS. Bueno, pero esta es una práctica común. Del MIR. Hay, por ejemplo, los intocables y los verdaderos intocables en el gran poder. O sea, esta es una práctica, los rebeldes y los verdaderos rebeldes. Es una práctica muy nuestra, porque somos tan divisionistas. Sí, mejor ser intocables que invotables, porque eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Lo estaban describiendo ustedes. En las oposiciones tenemos eso. Carlos Mesa, mirando su estructura, que no tiene pocos años, es decir, ya hay un recorrido, pero está dividido y tiene grupos que ya hace tiempo corren para un lado, para el otro, cuestionando el liderazgo del propio Carlos Mesa, en las fuerzas que hoy forman parte de este bloque de unidad. En verdad, como ha señalado Verónica en su introducción, pues muestran unas fisuras preocupantes. En el MAS lo hemos visto, y el MAS de Arce, incluso siendo
oposición. Hoy está viviendo, creo, el más importante de los vértigos. Al frente uno tiene a Evo Morales en Chimoré, que decía: se están sacando la mugre, escuché decir a Evo Morales, y cómo andamos en el universo masista con el quiebre incluso o el abandono de la sigla y no hay una candidatura tampoco. Luis Arce dice que hay muchos candidatos y que eso es lo que está mostrando la fortaleza del instrumento político. No, lo que hay es un desmadre político. Es musiquita de papa pararara, izquierda. Sí. ¿Conoces esa musiquita? Sí. Sí. Es de verdad, lo que estamos viviendo es algo que ya lo hemos visto, ya ha sucedido y lamentablemente lo estamos volviendo a vivir y nos sorprende ver a los mismos protagonistas en las mismas acciones. O de repente, ¿de verdad se puede perfilar una opción? Yo creo más bien que es una oportunidad para que irrumpa un nuevo outsider, ¿no? Se habla mucho de Jaime Dum, como digamos la ¿Él sería pieza. el elemento realmente nuevo, Jaime Dum? Sí, nunca ha participado. Muy gringuito Y Amparo, para mí. Amparo Vallivian, no me dicen nada de ella. Sí, puede ser, porque tampoco ha sido parte, habiendo sido ex autoridad de Estado, no ha sido parte del sistema político, ¿no? De hecho, yo me acuerdo de un pasaje donde la esposa de Hugo Banzer, que tenía mucha Doña influencia Yolanda Prada de Banzer, en el gobierno de Banzer, por ya en supuesto, su faceta democrática, y Amparo era presidenta de la aduana. Claro. Yo me acuerdo porque yo trabajaba como redactor en el periódico La Razón y ella tenía conocida como la Dama de Hierro. Sí, en ese momento, ¿no? sí, así le Si no, decía. pregúntenle al Tuto, que le ha hecho pasar un par de momentos, ¿no? Y en una cena llega a Amparo y claro, se acerca a la mesa principal a saludar al presidente, a Banzer, estaba todos los ministros, estaba Tuto Quiroga y claro, me imagino que por cordialidad le extiende la mano a la señora Yolanda Prada y la señora la mira y le vuelca Y no la cara le da la mano. Ah, caray. sí, la obvia le dice. ¿Por qué? Porque días antes, semanas antes, Amparo tomó decisiones en la aduana, me imagino, contrarias a los intereses de la señora. A los intereses, porque doña Yolanda manejaba Sí, todo. sí. Guiteras la llamaba mamá Yolita. Sí. Y todos los adenistas le decían mamá Yolita. Ah, mira. Y la señora dominaba por encima del general, pero por encima del general, como somos nosotras las mujeres. El fin de semana salió esta encuesta que a mí me llamó poderosamente la atención. Me voy a poner de pie si me permiten, por favor. Ahí está. Bueno, ya la tenemos en pantalla. Más o menos al promediar, ¿qué les digo? Las 10 de la mañana, Causachuncoca sacaba esta encuesta. El día viernes ya habían salido todas las determinaciones del órgano electoral diciendo que no se podían hacer encuestas, dando la normativa, en fin, y el sábado salía esta encuesta. ¿Qué dice esta encuesta? 39% don Evo Morales, 22% el capitán Lara, 21% Tuto Quiroga, 9% Samuel, 4% Andrónico, ahí tenemos a Manfred con un vergonzoso 3% y un 2% de el señor Chi. ¿Qué me llama la atención a mí de esta encuesta? Primero, que ha sido presentada precisamente por Causachuncoca, muy felices con su encuesta. Pero el segundo elemento, interesante, ¿no? Que en la encuesta de Evo esté también Tuto. Al final yo no termino de entender si don Tuto está en contra o a favor de don Evo Morales. Pero ahí está. No tuvo repercusión, Cachito, ¿sí? No tuvo, no. ¿sí? Y viendo la lámina que estás mostrando, la imagen, dice, ahí está su nombre. Infórmate y decide, Infórmate Bolivia. y decide Bolivia, que es una encuestadora que te puedo asegurar que no existe en Bolivia, ¿no? Que no existe, que ha sido entonces de repente un trabajo clandestino así para poder, pero Causachuncoca la presentó muy contenta. Claro, por el nivel. 39%, por supuesto que era. ¿Tú crees que puede tener don Evo Morales un 39% en este momento, Claudia? En este momento me faltan elementos porque en la última encuesta, no esta, una anterior, o hasta dos anteriores que han sido muy comentadas, no aparece Evo Morales, pero hay quien dice que sí se lo midió
y estuvo en crecimiento. No lo sé, y en todo caso me parece que estamos muy lejos todavía, ¿no? Ya es un lugar común esto de las encuestas son fotografías, ¿no? Y depende del momento. Se está moviendo muchísimo. Se habló siempre de un voto duro que tenía Evo y que era una población cautiva, absolutamente leal y consecuente en una mística hacia don Evo Morales. ¿Será que se mantiene ese...? Pero no llega al 39%. Sí, se hablaba de ¿no? un 35 siempre, ¿no? Nunca el 35 más de eso. Hace un tiempo ya, el 39 no recuerdo. Nunca, como, ¿no? como Sí, núcleo sí, duro, sí. y sobre todo después de que rompan la cristalería ahí adentro en el movimiento al socialismo, Cierto, ¿no? cierto. Con un aditamento A ver. que es técnico, Ajá. pero que hace digamos, a cómo luego se leen de manera equivocada los datos, ¿no? Gente que hace encuestas en Bolivia me comentó a partir de lo que sucedió en 2020 cómo la gente oculta su verdadera intencionalidad. Por supuesto. En 2020, ¿se acuerdan ustedes que la encuestadora Mercados y Muestras, que trabajaba con Raúl Garafulich en Página 7, aseguraba que Carlos Mesa iba a ganar la elección, ¿no? Y la encuesta contraria, digamos, que la manejaba en ese momento el jefe de campaña de Luis Arce, Sebastián Michel, decía, no, nosotros vamos a ganar. Finalmente ganó el MAS. Por supuesto. Sí. Por un detallito que después comentaban los hacedores de encuestas, ¿no? ¿Qué es el tema de la presencialidad o ahora las encuestas digitales? Una persona te aborda, un extraño o una extraña, te aborda, te dice, ¿cómo está? ¿Qué dice? Mire, quiero hacer una encuesta, que no sé qué. La primera reacción que tú tienes es de desconfianza, de decir, ¿qué quiere? ¿De quién será? Y entonces, ese abordaje tiende, y los expertos ya tiempo después decían, esta es la causa de que la gente oculte su verdadera intención. Entonces, te hacen preguntas y dices, pero ese fenómeno viene de Condepa, mucho antes, de sí. Condepa, claro, la vergüenza, es que ¿no? que la gente tenía vergüenza del mundo de decir cholo, que iba a votar por Condepa. Sí daba vergüenza decir que uno veía la Tribuna Libre del Que Pueblo. veía, Yo en el claro. colegio veía feliz de la vida, me decía, ¿tú ves la Tribuna Libre del Pueblo? Sí veo la Tribuna. Todos veían, claro, y ¿no es todos cierto? veían. Pero tenían vergüenza de decirlo. Totalmente. Lo mismo era la votación, tenían vergüenza de decir. Y con el MAS sucedió lo mismo el 2005 y en adelante. Pero lo que citaba Cacho tiene que ver con otro elemento también. Ese gesto de Página 7 me da la impresión que no solamente es un procedimiento en el que la gente oculta, creo que hubo una actitud política porque había un periódico Página 7 que también tenía una estrategia política, ¿no? No tenía nada que ver ese una último marcadísima resultado. línea, Sí, ¿no? sí, sí. la manera de abordar las del preguntas, gobierno, ¿no? entonces. Generan este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hicieron las encuestadoras? Pero también la manipulación de las encuestas, ¿no? También hay manipulación de encuestas de políticos y de medios de comunicación. Yo me refiero en el tema del trabajo de campo, ¿no? Sí, ahí sí. Entonces, ¿qué hicieron las encuestadoras, perdón? Un poco para romper esto que resulta ser una especie de defecto de origen, o sea, que cada vez te vayan ocultando la cosa, entonces estás haciendo un mal trabajo, ¿no? Entonces, ya en las encuestas digitales, a propósito de la pandemia, establecieron ciertos filtros, que son unas repreguntas para consolidar. sí. Entonces, es una persona que o te llama, o te ubica por el internet, entonces tienen ciertos mecanismos para repreguntar, que son unos filtros. Lo que ya tiene un filtro por el soporte, es decir, hacer una encuesta solamente a ciudadanas y ciudadanos que tienen internet, ya nos está quitando un pedazo no menor, ¿no? Pero además eso que tanta falta hacía, ¿no? Cierto anonimato. Claro. Ya no te están mirando de frente, ya no te están pidiendo que lo hagas. Entonces, bajo ese criterio, ¿qué opinan de esa primaria que han llamado así de alguna manera la gente, el chapaco que es Virginio Lema, que has lanzado su primaria y que ha hecho las preguntas ahí? ¿Qué les parece eso? ¿Tiene cierto sentido? Es que no llegó a ser primarias. No puede ser primaria. Claro, es que es una encuesta. Ese fue el gran problema. Ni siquiera encuesta. ¿Por qué? Porque la encuesta establece
ciertos protocolos. Un universo claro, representativo, es una muestra que tú representativa. que Claro. eliges. Porque estaban Eso puede ser en más bien un grupos, sondeo, Un ¿no? sondeo, WhatsApps, se acerca un más a un sondeo. sondeo grande, ¿no? Grande, Claro, grande, claro. de 300.000 personas. Yo lo escuché con mucha atención a nuestro colega Carlos Valverde. Ajá. Él decía que había decidido entrar con su familia, ¿no? Ya. Sus compañeros de trabajo. ¿Cómo es el Votar. asunto? Y no les permitían, y no le permitían, y no le permitían. José Pomacusi, que es otro colega cruceño, tiene, dice él, probada la cosa que 80 veces intentó, o intentaron sus allegados, 80 veces, y no veces, lo y logró. nunca lo dejaron votar. Entonces, claro, Bueno. ha habido mucho cuestionamiento a la parte técnica, y entonces verán ustedes que algo que se presentaba como una iniciativa democrática de primarias digitales y qué sé yo, quedó en nada. O sea, Ahora, no ha tenido tampoco ningún tipo el de concepto repercusión. primarias estaba construido pues desde otro punto de vista. Por lo menos mi padre lo promocionó en algún momento porque volvió de la convención demócrata fascinado con la forma de hacer primarias. Los demócratas se juntan, ponen sus candidatos y entre ellos se elegían y ahí iban y votaban todos los que eran parte de ese partido político. En fin, fascinado volvió y promovimos y promocionamos como con aquí es cualquier cosa. No, pero ya empezar, y voy a hablar de Carlos Palenque. Verónica, yo creo que era un líder tan fuerte que no creo que haya pensado realmente que iba a plantearse primarias y que hayan otros debatiendo el liderazgo de un Carlos Palenque. Me permito, con todo respeto a tu papá, decirte que no lo creo, lo mismo que con otros partidos. Es decir, y por eso también hasta hoy no ha tenido un resultado, ni en el MAS, ni en Comunidad Ciudadana, no está funcionando, y esto tiene que ver con una cultura política también, ¿no? Sí. No está funcionando. ¿Cuánta Pero además, madurez habrá que tener, como sucede en los demócratas, ¿no es cierto? Que postulan dos o en los conservadores. Para empezar, respetar pues, las leyes y la institucionalidad, ¿no? ¿Qué ocurrió? Yo poquito recuerdo esto que tú dices, Verónica, porque yo cubría en ese momento el área política en los periódicos que me tocó trabajar. Y efectivamente, como dijo tu papi, se diseminó esa idea de hacer primarias. Y agarraron la idea el MIR, ¿Sí? ADN y el MNR, que eran, digamos, el sistema solar espera político. un ratito, le quiero contestar algo a la Clau. Clau, él lo hizo y lo propuso porque realmente él estaba Se ha quedado convencido. clavada con lo de su Sí, papá. sí, él estaba convencido de que nadie le iba a hacer frente. No fue así. Hubo una intención de que haya otro candidato interno, algún día lo contaré. Tú sabes. Pero sí, agarraron la idea, porque sí eran partidos políticos con estructuras fuertes. Claro. ¿Y cierto que hicieron primarias? Sí. ¿Y sabes qué ocurrió, Claudita? Se prestaban militantes. Sí, porque no tenían pues bases. claro. Sí. Entonces era vamos, peleaban en el Sí, MIR sí. y el MIR le decía, che, ADN, préstame pues estos militantes. Para Y que voten viceversa. por mí, ¿no? Para Fíjense que voten ni por el siquiera otro. hay que retroceder hasta aquellos momentos pico de Condepa o del MIR o del MNR. Veamos estos últimos momentos electorales. Tampoco ha funcionado, y esto de las primarias no deja de ser un dolor de cabeza para quienes están en el ámbito electoral, en las autoridades electorales. Gran No está apunte. Mira funcionando. lo que ha pasado. Pero porque no respetamos la institucionalidad. Sí. Porque si fueran partidos de verdad, con bases, con estructura, con todo, se podría hacer primaria. No, es que pero como lo son que dice juntuchas, Claudia es capital. Sí, Mira, sí. el 2018 se promulga la ley de organizaciones políticas. Sí. Por primera vez en Bolivia hay una ley que reglamenta, regula la vida interna de los partidos, entre ellos la democracia interna. En esa ley, en el capítulo 2, está las elecciones primarias cerradas, simultáneas y obligatorias. Bueno, 2018. 2019 es la elección. Sí, ¿Se acuerdan? claro. ¿Qué hace el MAS? Ordena, dice, todos a votar. Binomio, Evo Morales, Salvador García Linera. Y todos votan. Ajá. ¿Quién iba a decir que no? En ese momento Claro. no había, claro. ¿Qué hace Comunidad O Ciudadana? como decía un militante del MAS, igual que haya. Claro, por Igual que supuesto, haya. por supuesto. Comunidad Ciudadana, Bolivia dice no, que era la otra alianza, y el PDC, que tenía como candidato a Chi Yun-chung, Sí, sí, igual sí. dicen,
no nos Ya hagamos haremos problema. una, claro, Ya haremos diremos una. que es Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, diremos que es Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez, y es Chi Yun Chung, ya no me acuerdo quién es. Listo. No tenía, No, pues. fue una creo, ¿no? farsa. Ajá, fue una farsa. ¿Qué sucedió el 2020? O sea, 18 nace la ley, 19 son una fantochada. El 2020 dicen, no va a haber. Porque como estamos en plena crisis Claro. política... Y además pues, pandemia, y no sí, sé qué, no podemos nada, juntar a la gente. todo directo a la elección. Entendible por las razones Y ahora estamos sanitarias. igualitos. El 2025 tenía que haber habido. Sí. Pero ¿qué hacen en el 2024? Vale. Carlos se va a la Asamblea Legislativa, marzo de 2024, Ay, y sí. plantea un proyecto de ley que dice vamos a las primarias, pero abiertas y competitivas, nada de cerradas a los Exacto. militantes, a todo el mundo, todos tienen que elegir, como en Argentina, pero es más competitivas. Bueno, todo el mundo expectante, presenta su proyecto de ley y en julio de ese año, el 2024, participa en la primera cumbre organizada por el Tribunal Supremo Electoral, donde se pasan por el forro las primarias y dicen, no, sí. hay que darle prioridad a las judiciales. Entonces renuncian a las primarias y dan paso a estas judiciales que terminan siendo fragmentadas, llenas de Somos vicios. un país que avanza un poquito y luego retrocede 3 Y veces está la más, ¿no? ley, Y está la ley. Pero no les interesa, a nadie le interesa. Así es. Ahora, Tampoco hablando al de Tribunal ley, Supremo Electoral. el señor Tahuichi ha dicho que podría inclusive inhabilitarse a candidatos que presenten sus encuestas antes de tiempo. Sin embargo, también en la misma entrevista ha dicho que ellos tienen un amparo constitucional por el cual jamás pararían ni suspenderían a un partido político ni a un candidato. Entonces, ese miedo de Tuto, que ha dicho que no está participando en esto para que no lo inhabiliten y todo, quedaría un poco en saco roto. Tengo ese material de Tahuichi, pero de la parte que dice que no hay para qué inhabilitarlos y no sé qué. ¿Qué opinas tú de eso? A ver, me parece, ¿tienen el material? Si tiene, a ver, vamos a verlo, pero avanzaremos un poquito. Yo creo que esto que ha movido Tuto Quiroga no tiene que ver tanto con su temor de esa sanción como lo ha manifestado, porque dice, cuidado que le hagan lo mismo que a mi amiga María Corina Machado, Sí, ¿no? sí, que me van a anular y todo. No, está claro, después de todo lo que hemos visto en distintos programas de televisión y argumentaciones que ha prestado él mismo, creo que tiene que ver más con un ajedrez político dentro del bloque, ¿no? Me da esa idea. Sí. Y Amparo ha sido muy clara, que ha dicho que lamentablemente han salido las preguntas, han salido algunos datos y que eso es lo que les ha molestado a todos porque no estaba permitido, no tenía que ser así, tenía que ser absolutamente que se vea filtrado, en reserva, ¿no? que se vea filtrado, y ella decía, no porque hay uno que se enoje más, va a dejar de ser el posible filtrador del material, ¿no es cierto? Ahí hay dos elementos A ver. que de alguna manera pintan de cuerpo entero a los políticos de ahora, ¿no? Tuto Quiroga decide ir solo y se lanza, es proclamado como candidato por el FRI el 17 de diciembre en la noche en el ex Hotel Radisson. Y además ya tenía nombre su alianza, es libre, ¿no? Entonces se presenta como candidato a la presidencia de esa alianza. En ese momento el soporte partidario era el FRI, que había dejado a Carlos Mesa y se fue con Tuto Quiroga. Al día siguiente, el 18 de diciembre, aparece en la formación del bloque opositor, junto con Samuel Doria Medina, con Carlos Mesa y con el representante de Luis Fernando Camacho, que es este señor Efraín Suárez. Entonces yo creo que ha tenido un error de cálculo basado en su excesiva confianza de que como cumple el perfil que está buscando la gente para un presidente con agallas, experimentado, un político quizás el más conocido fuera del país, entonces dijo, no, la gano pues. Pero claro, no pensó que la billetera de don Samuel Doria Medina le iba a hacer sombra. Pensé que iba a decir el carisma, Cacho. ¿Y No, qué es pero- lo que pasa? Que este es el otro dato. A ver.
Se reúnen hace 2 semanas Ajá. en la casa de un amigo de ambos en Santa Cruz, a solas. Así. Eso cuenta. Eso es Tuto Quiroga Y Samuel. ¿Y Mira. quién cuenta esto? A ver. Samuel Doria Medina a Jimena Antelo el lunes siguiente de la reunión. ¿Y Le Patricia? dice, mira, nos hemos reunido en esta casa de un amigo aquí en Santa Cruz y incluso le dice, nos hemos reunido durante 90 minutos, lo que dura un partido de fútbol, le dice. ¿Y quién ganó? Y le dice, entonces, va a haber encuesta y va a haber candidato. Son 5 preguntas y empieza a recitar él, Doria Medina, las preguntas. Listo, ya las Incluso sacó. no se acordaba la quinta. Listo, Entonces, las y sacó. luego tiene el tupé de decir que se ha filtrado a Brújula Digital, cuando Ya. él las dijo. Él las ha dicho. Ahora, pero Entonces, ¿qué quiero decir? Así son nuestros políticos, ¿no? Así son. eso, ahí iba yo. Oye, qué vergüenza. No hay palabra, no hay respeto, no hay nada. Nos ponemos de acuerdo y decidimos que, a ver, cuando enciendan las luces, ¿cuál de los dos habla primero? Pero el momento que enciendan las luces, de los dos habla. O sea, qué vergüenza. ¿Por qué? Es preferible decir honorablemente, los dos sentimos que tenemos la misma posibilidad de ganar, así que vamos a ir cada quien y listo. Y no hacer este papelón que estamos pasando todos los días los bolivianos. Y yo siempre me acuerdo de Amparo Vallivian, porque existe, es precandidata, de hecho ha ofrecido pagar el 10%, no tiene el aparato, pero parece que esto es determinante. Entrevisté hace un tiempo a Roberto Moscoso y hablábamos de esto. ¿Por qué no nombramos a Amparo Vallivian? No, la respetamos, la queremos, es capaz, tiene títulos, tiene experiencia, tiene fuerza, tiene una hermosa sonrisa, pero no tiene estructura política y entre líneas dijo, y tampoco billetera, ¿no? Y ahí está ella, ahí está, y plantea su candidatura, y es clara, y es coherente, Claudita, pero es que serían pues 2 personas de élite. ¿Y las bases? O yo soy la equivocada porque vengo de un partido político donde todo eran las bases, ¿no? Nuestras bases era lo más fuerte, había dirigentes medios, dirigentes altos, Consejo Nacional Patriótico y el líder, ¿no? Entonces había toda una estructura montada. Yo aquí veo el líder, ¿no ven? Y todo lo de abajo no hay. Pero además no solo no hay, sino que es un pueblo que no los quiere, no los reconoce, no le agradan, le caen mal. Entonces, ¿para dónde estamos apuntando? Ojo, no solamente los líderes, la gente también está calculando. Miren ustedes en la televisión, en la prensa, escuchan los comentarios en la radio y sobre todo en las redes, cuando se ha visto en una manifestación, en un mitin apoyando a Tuto Quiroga, empleados de la alcaldía, y ahí ponen autoridades, empleados. Entonces, no solamente los líderes, vergüenza. Verónica, es la mala hora de la mayor parte de las estructuras políticas y no solamente los líderes, la gente también, los funcionarios están contando los meses para saltar, qué rato, cuántos sueldos más tengo y luego salto y yo voy, lo dijo hoy Evo Morales, no sé qué compañera arcista ya hoy día ya es evista, yo también he sido arcista, dice, y me he dado cuenta, etcétera. Pero este mismo gesto se está repitiendo en todo lado, es decir, los funcionarios de la alcaldía, estamos con el agua hasta aquí y están con las banderitas. Y en Cochabamba con la basura hasta aquí y están ellos haciendo campaña. De verdad que la política... Y los precios hasta aquí, que también. creo que es lo que también estamos viviendo día a día. Permítame hacer una pausa, por favor, ya me he excedido un poquito, enseguida regresamos. Sí, regresamos y estamos hablando precisamente de esa realidad, ¿no? De esa realidad nacional, de que mientras hay millones de personas, somos un país de 12 millones, de casi 12 millones, que hay, qué sé yo, digamos que 9 millones de pueblo profundo. Nosotros aquí entre unos cuantos, 3 millones, creemos que los de nuestro grupo de WhatsApp son todos los bolivianos. Urbanos. Sí, y además urbanos. Y nadie tira bola a la cantidad inmensa. Y eso pasó el 2020, ¿no se acuerdan? Estaban peleando aquí arriba estos señores y aquí abajo puso el MAS su candidato y calladitos todos votaron por eso y listo, ni más que hablar. La pregunta es, ¿cuál de estos señores se ha puesto a hablar con esas bases profundas y con ese pueblo que
nadie ve, porque no salen en la tele, porque no están en tu grupo de WhatsApp, porque no están haciendo TikToks, porque no ven televisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a aprender que hay dos Bolivias y que si no prestamos atención a la otra, una sola no va a ganar? ¿Cuándo lo vamos a aprender? Bueno, yo creo que estamos acercándonos a este fin de ciclo político que encarnó el MAS con un proyecto estatal que arrancó exitosamente en el 2005 y que fue declinando en el tiempo y ahora ha implosionado, ¿no? Entonces, eso es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. Y el otro elemento es la incapacidad de las oposiciones, y las oposiciones partidarias, las oposiciones cívicas, las oposiciones ciudadanas en términos de plataformas, las oposiciones regionales, la incapacidad de atraer a esto que ha quedado regado en el campo de la disputa política, ¿no? ¿Tú crees que esas bases que tenía el MAS están regadas? Claro. ¿Están fraccionadas? Claro. Es que no lo sé. Mira lo que está pasando. Se están moviendo en un momento hacia Evo Morales. Se reconocen en Evo Morales muchas de esas bases por el color de piel, sí, por la manera en la que hablan. Se sienten identificados. Claro, ¿no? Cuando Arce empezó su gobierno, y empezó bien, resolvió el tema de la pandemia, que eso fue un acierto del presidente Luis Arce, estas bases comenzaron a mirar esta posibilidad. No. Mira, y ahora... ¿Sabes qué? Arce es como Mantilla era del compadre Palenque. Pero ahora... Voten por eso. Ya, calladito. Ahora, no. Es que ahora también tienes que tomar en cuenta que las redes sociales, la inmediatez de la información no es solamente de las élites, está también está abajo en las bases. Ahora, esas bases que en su momento tenían esta especie de atracción por reconocimiento, por características societales con Evo Morales, pragmáticas con Luis Arce, están girando a esta otra posibilidad que es Andrónico Rodríguez. Puede ser. Mira lo que está ocurriendo con estas proclamaciones. Ajá, No es digamos, la cúpula, el gobernador, el alcalde. Sí, son las bases. Son las bases. Yo no creo que haya ¿cuál es tu análisis? Un viraje así de un horizonte Evo Morales que luego se hace más pragmático y vira a Arce y ahora otra vez Andrónico. No creo que haya una ola. Yo creo que esta implosión, lo has dicho bien, Cacho, está afectando en forma rompecabezas también al movimiento, al socialismo, ¿no? Y me parece que no hay que perder de vista lo que se hace en las pistas del gobierno, ¿no? Cuando uno es gobierno, en el caso de Áñez, no solamente es que las bases, no, Verónica, habían escándalos de corrupción, pero casi como nunca. Fíjense dónde está el ministro Murillo. Han entrado como desesperados a robar como si fuese el último momento en su vida. Entel, hay que acordarse de esos escándalos y hoy también. De los respiradores. ¿Cuáles son los escándalos hoy? Con la gasolina, con YPFB, de todo eso también hay que acordarse y creo que eso también pasa factura a una masa votante que no actúa como un río a un lado. Yo creo que son distintas lógicas. Y ya que tengo la palabra, les voy a poner un tema más que creo que hay que evaluarlo también, y acabamos de hacer un paseo por las encuestas, por los resultados, que si los sondeos, la encuesta de los unos, de los otros, la de Causa Chuncoca, que no le han tirado bola, no importa. Creo que también hay que poner la mirada en la influencia y el impacto de estas fichas que nos muestra Verónica, de estas encuestas, que si Claure, que si el MAS, que la que pagó Tuto, que la que paga Doria, cómo estas fichas, estas fotografías, estos espejos van a impactar hoy en nosotros en medio de una crisis tremenda, con los precios subiendo, la gasolina cero, la inflación, las inundaciones, el ganado, las pérdidas, las exportaciones, en fin, la tormenta perfecta, y cómo en medio de esta tormenta perfecta estas fotografías van a incidir y van a formatear también
los deseos, las intenciones de voto. Xeni lo ha dicho en más de una columna, ¿no? Hay una sondeocracia también que no hay que perder de vista. ¿Qué estamos haciendo poniendo sobre la mesa? Pero para cerrar, digamos, el aspecto anterior, a ver, ¿cómo piensa la base masista, que no es cualquier base política comparando con los otros partidos? Es una base bastante ideologizada, muy proclive a hacer política. Las bases del MAS, si algo han conseguido en este tiempo, que no han hecho los otros partidos, es discusión. Así luego terminen en puñetes, en silletazos, en no sé qué. Pero coinciden en una sola cosa, te voy a decir. ¿Sabes en qué? ¿En qué? Nunca más un cara. Sí. Así de simple. Claro. Así que estos caballeros están Por eso. pateando oxígeno Por eso. ahorita. Pero en esta discusión que hay, en estas discusiones que se sostienen estas bases masistas, entran pues los elementos que desconectan a Evo Morales de estas bases. Ellos están molestos, por decirlo así, por este desquicio de siempre ser él el que lleve la batuta. Sí. No Les sé. molesta, Bueno, por supuesto que sí. No sé, porque hay también estadios llenos que serán ese núcleo duro, no lo sé. Yo creo Pero que tú sabes, Claudia, que eso también Sí, responde o sea, para ser muy simplistas de repente, sí, muchos ya están cansados de Evo, pero no porque estén cansados de Evo van a votar por uno de estos es que no caballeros. pero hay otros es que que no están estoy más bien. cansados de Arce que van a virar, u otros que ¿Por estén qué? cansados de Evo que se van con Pero Andrónico. ¿por qué? Creo ¿Por que qué con Arce? ¿Por el qué con camino Arce es hay más esta complejo. especie No de creo repudio? yo. Porque los ha decepcionado no solamente en el tema de que manejó mal la economía, ¿no? El supuesto hacedor Economista. del milagro económico. Sí, pues, el resultó ser genio, ¿no ve? Un fiasco, no solamente por eso. Les causa mucho repudio el que ya El acto se ha de vuelto casi deslealtad, como una especie de claro. narrativa, una posverdad, que es un negocio familiar. Es el presidente, sus hijos que han entrado a hacerse millonarios. Claro. Eso les A eso Tengo iba que el irme. escándalo, como Claro. el escándalo con la presidenta Con los transitoria respiradores, Áñez, que de ¿no? presidenta tuvo poco y que dejó una serie de escándalos. Entonces, ¿en quién ahora depositan parte de sus esperanzas? Tengo que irme, señores. ¿En Es quién? Andrónico. En Andrónico. Sí, yo creo también. Es Morena, Sí, cocalero, exactamente. dirigente. Sí. Yo creo lo mismo. Porque hay un pueblo que hagan lo que hagan, no va a votar por otro. Yo los he escuchado, los conozco, muchos eran condepistas y ellos están decididos a eso. Así que mientras estos señores estén en la lucha, la verdad es que el pueblo dijo su palabra. Claudita, querida, qué gusto tenerte de nuevo. Ha sido un placer y ya te estaremos viendo más seguido acá y gracias de verdad. Gracias, Verónica. Gracias, Cacho. Un placer. Un placer, Claudita, verte acá. Igual, Cachito querido. Mira, he tenido dos directores Sí. de La Razón aquí como si nada. Gracias, Cachito querido. Gracias, Verónica. ¿Cómo es tu Portal? Tu portal, por favor. Datapolis.bo. Me encanta, datapolis.bo. Hoy día lo estaba ojeando, yo ya te veía hace tiempo, me pasabas tu material. Qué bien hechito, me encantó. Tienes arriba un carrusel con todas las noticias del día que te ayudan a tener un vistazo así rápido. Datapolis.com. Felicidades. Punto bo. Felicidades, Cachito querido. Gracias. Una pausa, enseguida regresamos. Sí, estamos hablando de un tema que de verdad nos preocupa, nos impacta y nos molesta, pues, porque un caso de corrupción de la Caja Nacional de Salud ha dejado a todos sorprendidos. Y el día de hoy estoy precisamente con Abel Loma, el abogado que le está dando de alguna forma seguimiento a este caso. Hola Abel, ¿cómo estás? Rapidito contame para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Verónica, buenas noches. Gracias por el tiempo que nos permites para poder informar esto a la población. Efectivamente, se trata de un presunto caso de corrupción dentro de la Caja Nacional de Salud, por el cual se habría asignado cerca de 178 millones de bolivianos bajo el título de fondos en avance para la compra de medicamentos a 3 funcionarios de la Caja Nacional de Salud, entre ellos el gerente general de la Caja Nacional de Salud,
un técnico de la caja y pues un señor de apellido Colque Guarachi, que tenemos la información dentro de la Caja Nacional de Salud que presuntamente sería un familiar del ejecutivo de la COP. Estas cuentas fueron recibiendo montos millonarios, ¿cierto? Supuestamente para comprar medicamentos. Esos cheques son cheques que se han emitido por estos montos. Por ejemplo, en este caso de uno de los funcionarios son 40 millones de bolivianos que han salido a nombre de esta persona. El cheque los ha cobrado esta persona. Sin embargo, cuando ellos declaran ante la Comisión de Fiscales e Investigadores, ellos aseveran de que no han tenido ningún control de manejo sobre estos recursos, que habría controlado estos recursos el directorio de la Caja Nacional de Salud, donde paradójicamente la COP tiene un funcionario ahí que se... Ya, pero ¿y por qué se les daba los dineros a ellos? Bueno, es algo que tiene que responder la Caja Nacional de Salud. Nos parece altamente sospechoso, ¿cierto? Porque debería haberse lanzado una licitación pública para poder adjudicar estos medicamentos. Sin embargo, a sugerencia de la Caja Nacional de Salud, de la Gerencia General, pero también de la Sociedad Boliviana de Farmacéuticas, es que se habría determinado dar un fondos en avance para medicamentos y poder estos ser adquiridos para la Caja Nacional de Salud. Ahora, no se tiene el registro del ingreso de esos medicamentos, sí de la salida del dinero, pero nunca de la llegada de eso, porque debería ser todo un recorrido, un proceso, ¿cierto? Todo un proceso de aquí doy el dinero, luego recibo, no hay esto. Verónica, nosotros no tenemos esta información. Debería ser la Caja Nacional de Salud quien debería adherirse al proceso para poder dar esta información, si es cierto, evidente que habrían ingresado estos medicamentos a almacenes de la caja después de haberse comprado. Asimismo, esto debería pasar por un proceso de auditoría para saber si se ha comprado con un sobreprecio o no se ha comprado con un sobreprecio, y deberían adherirse a la denuncia si en caso fuera el... Pero la caja nunca se ha adherido, Verónica. Los únicos que han cumplido su rol en este trayecto de estos montos de dinero para ser fiscalizados son el Viceministerio de Transparencia, quien en octubre del año pasado hace la denuncia, y de manera sospechosa, en tiempo récord, 3 meses de haber hecho una investigación meramente probatoria, es que se ha podido determinar una resolución de rechazo, cuando el 5 de febrero de este año los 3 implicados presentan un memorial con el mismo abogado presentando sus justificativos, y el fiscal dice sí, tiene razón. ¡Epa! Y lo rechaza el caso. No. Entonces, realmente indigna, Verónica, esto, y además que una vez que hacemos esta denuncia pública, lo que hace el ejecutivo de la COP es salir a amenazar con procesos, a decirnos que nos va a procesar. Bueno, es algo que ya nos tiene acostumbrado el señor Guarachi. Sin embargo, Verónica, tenemos este caso rechazado el día jueves. A partir de que hacemos público este caso, recién se notifica al Viceministerio de Transparencia, y me imagino que en este momento deben estar preparando la impugnación al rechazo, y seguramente el fiscal departamental, el doctor Torres, decidirá si confirma este rechazo o lo revoca y continúan las investigaciones. Se está convirtiendo en una práctica de los fiscales rechazar, ¿no es cierto? Como lavarse las manos y deshacerse. Ahora entiendo que ustedes, tu equipo, me imagino, han hecho un trabajo de revisión de qué bienes tienen esas personas, y extrañamente se han comprado un montón de cosas en este periodo de tiempo. Solamente para dar un ejemplo, dame. Verónica, es uno de ellos. Por ejemplo, tenía un préstamo para una vivienda de interés social de cerca de $500,000 de bolivianos, que tenía que pagarlo hasta el 2042. Sin embargo, el 2023 termina pagando esta deuda, coincidentemente el año que se les ha dado estos fondos en avance. Entonces, esto no ha servido para el Ministerio Público. Por supuesto. Esto es de una duda razonable para el Ministerio Público, y emiten el rechazo. Vehículos también, ¿cierto? Exactamente, vehículos que se ha adquirido. Estos han presentado documentación, por ejemplo, documentos privados que dicen que se han prestado dinero de terceras personas, y eso acreditaría para el fiscal del caso, hay que decir nombre y apellido, el doctor Julio Acarrafi, quien acredita para él, en su criterio, decir, sí, no, ellos justifican que sus ingresos han sido coherentes y no existe y han podido sospecha. Pagar a 1.000.000 de bolivianos por su propiedad. Sí, es algo absurdo. Ahora,
la gente te está apoyando porque hay tantos enfermos que no tienen posibilidad, que no hay medicamentos, que dicen que tienen que comprarse ellos con su propio dinero los medicamentos. ¿Está siendo consciente la gente de este trabajo que estás haciendo? Es así, Verónica, efectivamente, a partir de la denuncia que hacemos y además mucho más antes, funcionarios de la propia Caja Nacional de Salud, de la parte administrativa, pero también del sindicato de la Caja Nacional de Salud nos ha hecho llegar esta información y ahora hay mucha gente que nos escribe y nos dice que sigamos investigando, no solo este caso, sino otros en los cuales la Caja Nacional de Salud los tiene en el Ministerio Público, que están siendo rechazados también. Debemos tener en cuenta, Verónica, que parte del directorio de la Caja Nacional de Salud es la Central Obrera Boliviana. Por supuesto. Tienen un delegado. Sí, sí. Y por declaración de estos 3 funcionarios dicen que ellos no tenían ningún control de manejo de este dinero y que los que tenían el control era el directorio de la Caja Nacional de Salud. Es decir, están diciendo que la Central Obrera Boliviana, a través de sus personeros, tenían el control de manejo tiene el control de este dinero. de la Caja Nacional de Entonces, Salud. no estoy difamando al señor Juan Carlos Guarachi. Todas las pruebas que ameritan esto hacen duda razonable en el actuar. Que sí. Pero no solo eso, Verónica. Ya con el señor Guarachi nosotros hemos estado en el caso denominado Coimas del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, cuando se ha procedido a la aprehensión del exministro Juan Santos Cruz. Es que el señor Guarachi, por declaración de la informante, testigo clave de este proceso, es que el señor Guarachi habría recibido también dinero de parte de las coimas. Y eso lo hacen en una pregunta que le dicen, diga usted a las personas del entorno del señor Juan Santos Cruz que también entregó o transfirió dinero. Y entre ellos dice el señor Juan Carlos Guarachi. Esto se ha ratificado. Pero qué negocio redondo ser dirigente de la COP, ¿no? Esto se ha Puedes ratificado. ir a sacar de todas partes un poco de plata. Esto se ha ratificado, Verónica, con una carta notariada que se le ha cursado a este señor, emitido por el notario de fe pública número 32, en el cual se le dice que se le ha entregado 40.000 bolivianos a título de préstamo entre el ministro de Medio Ambiente y Aguas y el señor Juan Carlos Guarachi. Entonces, Verónica, que sea el pueblo boliviano, sean ustedes los medios de comunicación y sean las autoridades pertinentes quienes juzguen el comportamiento de esta persona, que no lo estoy haciendo en contra de la COP, sino en contra del Ejecutivo. No, y además de en defensa Obrera. de la Caja Nacional de Salud. De ¿Cómo podemos ayudarte como medio de comunicación? ¿Cómo podríamos ayudar de alguna manera en esto? Verónica, nosotros, el otro día cuando hemos estado en una entrevista, Juan Carlos Guarachi dice, voy a conceder la entrevista siempre y cuando ya no esté el abogado Loma. Ah, mira. No, todos estos documentos que tenemos, y porque hablamos con pruebas, Verónica, tiene que ser explicado por el señor Juan Carlos Guarachi. Pedirte de manera muy respetuosa que se pueda invitar al señor Juan Carlos Guarachi en una mesa donde pueda estar conjuntamente mi persona y explicar todos estos hechos irregulares con pruebas que él puede esclarecer ante el pueblo boliviano. Tú sabes que no lo va a hacer. Lo que sí hay que seguir desde el punto de vista legal, no permitir que el fiscal vuelva a desestimar la denuncia, no podemos permitir que se diluya, y yo voy a encargarme de que un periodista esté pendiente del tema para dar seguimiento acá. Pues me imagino que, como dices, Transparencia ya estará preparando el memorial para pedir que se continúe, como negar se llama, ¿no es cierto? Revocarlo. Revocar esto, y habrá que ver pues cuál es la reacción y manténnos informados, por favor, porque estás haciéndolo por toda esta gente enferma que mañana podemos ser tú o yo, ¿sabes? Claro o que tu sí. madre o tu padre y no tienen ni siquiera medicamentos mientras otra gente está pagando así inmediatamente sus propiedades. Me parece vergonzoso lo que estamos viviendo. Te agradezco Gracias, mucho. Verónica. El día de mañana tenemos una reunión con algunos dirigentes del sindicato de la Caja Nacional de Salud y algunas personas que se han contactado, quienes también manifiestan tener alguna información. Estoy comprometido a brindarte toda la información que tengamos para que ustedes puedan hacer el seguimiento, Verónica. Muchas Mira, gracias. Va a ser muy importante. Avísanos, tienes el contacto de producción, avísanos. Cuando haya casos, procesos, en fin, audiencias, avísanos que nosotros vamos a estar presentes. Gracias a ti, de Gracias verdad. a ti. Y te felicito.
felicito por sabes, este es un trabajo patriótico. Gracias. Y toda la gente que te informa, mi padre hacía referencia a esa gente, decía existen ciudadanos patrióticos que denuncian estos hechos y si además se encuentran con un abogado patriótico también, pues no lo estás haciendo para ti, lo estás haciendo para el país. ¿Ya? Gracias, Muchísimas Verónica, gracias. muy gentil. Muchas gracias. De verdad, las cosas que hay que escuchar, ¿no es cierto? Las cosas que hay que ver todos los días. Y aquí lo vamos a mostrar, develar y vamos a hacer el seguimiento a este caso. Si usted tiene alguna denuncia, sabe cuál es nuestro número telefónico. Tenemos el WhatsApp habilitado siempre para que usted pueda contactarse. Háganos saber sus denuncias. Nosotros sabremos canalizarla a profesionales que puedan ir descubriendo esto, porque no le hace bien al país entero, le hace daño a nuestra patria. Muchísimas gracias por su sintonía, ha sido un gusto saludarlos, hasta el día de mañana.